Bueno, como muchos saben, a mí me gusta la historia. Y el mapa que tenemos atrás es a modo ilustrativo, ¿sí? No voy a dar una clase de historia ni nada por el estilo. Pero siempre les menciono el tema de tener un mapa. Hechos es un libro en cierta forma, es un libro de historia. Tiene aspectos históricos muy importantes. Incluso Lucas, cuando le escribe los primeros versículos, le dice bien claro a Teófilo. Teófilo es el receptor de este libro que compone, que es bien largo el libro, porque es Lucas y Hechos, el Evangelio de Lucas y Hechos es el segundo tratado, o la segunda parte de este gran libro, y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es el Evangelio, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y uno se da cuenta cómo Lucas va desarrollando parte por parte, bien en detalle todo este... Yo por lo menos lo disfruto, me encanta ver cómo Dios guió a este hombre a dar detalles de cómo Dios obra en su iglesia. Pero también me ha confrontado Hechos de los Apóstoles en gran medida en ese punto, en el hecho de saber de que es Dios quien guía a la iglesia. Dios guía a la iglesia. Dios la hace crecer a la iglesia. Dios se encarga de eso. Dios preserva a su iglesia, la cuida. Él es el Dios de la iglesia. La sustenta hasta el último día que la iglesia esté en este mundo. Es Dios quien la sostiene. Es Dios quien la sostiene. Y en ese lapso hasta que el Señor regrese, Dios no deja de obrar en su iglesia. Dios lo sigue haciendo. Es increíble eso, pero es así. Y no solo eso, sino que también pone hombres como Pablo, en este caso, como instrumentos para la enseñanza, para el pastoreo, como Pablo mismo escribe a los Efesios capítulo 4, dice que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el propósito de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, etc. Y en ese sentido es, como hemos visto a través del ministerio que Dios realizó. Primero lo realizó con Pedro, después fue edificando su iglesia, fue buscando a los que estaban, como dice el capítulo 13, estaban ordenados para vida eterna. Dios lo estaba haciendo. Dios estaba haciendo eso. Dios estaba añadiendo, como dice el capítulo 2 también, cada día los que habían de ser salvos, los que iban a ser salvos, Dios los añadía a la iglesia. Y una de esas personas que Dios añadió a la iglesia, tremenda bendición para la iglesia, fue justamente ese hombre que en el capítulo 9 se conoce como Saulo de Tarso, y hoy lo conocemos como el apóstol Pablo, un hombre escogido por Dios para dar a conocer el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Pero también se le dice en el capítulo 9, es interesante, porque si bien es enviado a los gentiles Pablo, se le dice que va a ir a reyes, que va a ir a los hijos de Israel, o sea, también a judíos, a los gentiles. Y no solo eso, sino que Pablo en cada ciudad que pisaba, cada lugar que pisaba, que está ahí mencionado en el mapa, y usted lo puede tener en su Biblia, si tiene un cuadrito del tercer viaje misionero de Pablo, ahí tiene bien en detalle, mucho mejor que de lo que está ahí. Puede ver cuántos lugares pisó Pablo y en cuántos lugares se dedicaba no solamente a evangelizar, sino a edificar a los santos, a edificar a la iglesia, a los que habían creído. Les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. Eso es lo que hacía Pablo en la iglesia, eso es lo que siempre hacía. Es decir, Pablo no solamente se preocupaba por la evangelización, que de hecho lo hacía,
permanentemente. Lo vemos a Pablo en el capítulo 18 entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a judíos y a griegos que Jesús era el Cristo, pero a Pablo también le preocupa algo más que la evangelización, y esto es importante. Busca, por la gracia de Dios, que sean edificadas iglesias sanas. Pablo busca eso. Y este discurso que vamos a leer está justamente dirigido exclusivamente a cristianos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a creyentes. Y es interesante, por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero es muy interesante los paralelos que hay entre este discurso y el resto de las cartas de Pablo. Si tiene un tiempo en su casa, que seguramente lo puede separar, tómese el trabajo de ver algunos paralelos que puede haber entre este discurso que Pablo hace y el resto de las cartas del mismo Pablo. Muy interesante. También incluso algunos ven en esta unidad que representa Lucas y Hechos, que así como Lucas relata el viaje de Jesús hacia Jerusalén, preparando a los discípulos para su ausencia, para su muerte y para su ascensión, todo lo que Jesús les anunciaba a sus discípulos, de la misma forma Pablo está preparando a los ancianos, preparando a la iglesia, preparando a esos creyentes que estaban creciendo, preparándolos para su ausencia también. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar y continuamos con el estudio. Dice, no les había mencionado, capítulo 20, versículo 13 hasta el 38, dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros, está hablando Lucas acá también, en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes,
vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Nuestro Dios, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo con tu iglesia. Rogamos nos ayudes en la meditación, en el seguimiento de este pasaje y de este discurso de Pablo. Gracias porque tú has obrado en la iglesia en todos los tiempos y en especial obraste en instrumentos tuyos escogidos como este hombre, Pablo, que nos ha dejado un legado tremendo, guiado por tu Espíritu Santo, inspirado por tu Espíritu Santo. Hoy tenemos tremendas cartas, verdades doctrinales, tu consejo, Señor, para nuestras vidas, gracias a la obra que tú hiciste en su vida. Y rogamos, Señor, que no solo valoremos hombres como Pablo, sino que principalmente nos maravillemos, nos deleitemos, nos gocemos en lo que tú haces. Señor, es tu iglesia, es tu obra, y a ello venimos en este lugar, a edificarnos juntos, Señor. Gracias por tu misericordia, que en Cristo, desde la eternidad, Padre, tú has escogido personas para formar tu pueblo, Señor. Hoy venimos a gozarnos en eso. Gracias por ser nuestro Creador, gracias por ser nuestro Hacedor, gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias porque hoy podemos en libertad abrir tu palabra y clamamos y oramos por aquellos hermanos que no pueden hacerlo, que sufren martirio, que sufren la misma muerte por causa de tu nombre. Señor, que tú los sostengas, que los consueles, que los animes, que tú, Señor, tu gracia y el poder de tu palabra los sostenga y los sobreedifique. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar, rápidamente vamos a hacer este recuento, porque desde el versículo 13 al 16 se da este contexto de viaje, es nuestro primer encabezado y lo vamos a pasar así, a muy vuelo de pájaro, porque nos llevaría muchísimo tiempo examinar cada uno de estos lugares y por qué Pablo, las diferentes posturas de por qué Pablo visitó estos lugares. Recordemos, y usted lo puede seguir con su Biblia, con el mapa que tiene ahí al final de su Biblia, cómo Apolos, este creyente, predicaba ahí en Corinto, predicó primero en Éfeso y después los hermanos lo animaron a ir a Acaya, a Corinto. Efectivamente ahí estaba, mientras en paralelo a Pablo lo vemos en las regiones superiores dirigiéndose a Éfeso, capítulo 19. Ahí en Éfeso, recuerdan, fue donde aquellos estos exorcistas ambulantes quedaron en ridículo frente a un demonio que les saltó encima y tuvieron que escaparse todos arañados, desnudos, un desastre. En la misma región ahí fue donde se produjo el evento este con Demetrio y el gremio de los plateros que hacían templos de Diana, y Pablo tuvo serios inconvenientes con eso y la justicia intervino, la providencia de Dios en todo eso, cómo intervino para que no pasara a mayores, pero incluso quedó como abierto ese evento. Y luego de este relato de Demetrio, de los plateros, del disturbio que hubo ahí en Éfeso, vemos a Pablo dirigiéndose hacia Macedonia, hacia el norte, y desde ahí empezar esta parte. Si se fijan, ellos estaban en la zona de Filipos y después viajaron hacia Troas. Troas es
es una región que está más en la parte de Asia, bien al norte. Troas era un puerto importante, lo vimos la vez pasada, y ahí fue donde Pablo hizo una reunión en donde se extendió por largas horas la reunión, y este muchacho Eutico se cayó de la ventana y se produjo el milagro de la resurrección de Eutico. Y fue ahí donde los hermanos siguieron aprendiendo de la palabra de Dios, y es ahí donde se sitúa Lucas y dice: nosotros, adelantándonos, versículo 13, a embarcarnos, navegamos a Asón. Desde Asón hasta Mileto, que es la última la ciudad donde se va a encontrar con los ancianos, hay unos 200 kilómetros. Y usted dirá, bueno, 200 kilómetros no es tan lejos, es como llegar antes de Piedra del Águila, antes de Zapala. No es mucho, pero bueno, viajar por esos lugares sí era difícil y era complicado, en el sentido de que la zona del mar Egeo, toda esta parte de aguas, era muy difícil navegar. Muchas islas, sí. Ahí no, realmente el dibujo no es bueno. Pero si usted lo busca en un mapa real y bien dibujado, va a poder ver que hay un montón de islas, pequeñas islas, y es bastante complicada la navegación en esa zona. Eran expertos los que navegaban en barcos en esa zona, y en el Mediterráneo realmente son expertos, y Pablo es así que ese viaje de 200 kilómetros duraba como 4 días. Por eso se menciona en detalle el itinerario: Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio, Mileto, es la última ciudad. Se nos dice en el 20:16 que Pablo se había propuesto pasar de largo de Éfeso para no detenerse, literalmente para no perder tiempo. Esa es la frase. Pablo no quería malgastar el tiempo pasando a Éfeso. Algunos dicen que, bueno, en Éfeso estaba este problema con el gremio de los plateros, y había quedado abierta ese relato, y posiblemente tuviera problemas judiciales, posiblemente una causa se le hubiera iniciado en ese lugar y le hubiera hecho perder más tiempo a Pablo. Y por eso pasa de largo. Pero eso son conjeturas, ¿sí? Acá el pasaje no nos dice nada de eso. Pablo pasa de largo y dice que no quiere perder tiempo porque quiere estar para Pentecostés en Jerusalén, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde ese último lugar, Mileto, es que Pablo, versículo 17, hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vinieran hasta ese lugar. Pablo pasa de largo de Éfeso, pero manda a un mensajero que a pie, ida y vuelta, son unos 4 días. Entonces se extendió en ese tiempo el encuentro con los ancianos de Éfeso. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, y es donde empieza el versículo 18. Pablo hace un repaso de su ministerio ahí en Éfeso. En estos versículos, sencillamente, Pablo le dice a los hermanos cosas que son esenciales para una iglesia sana, y es muy interesante. Como dijimos en el título de nuestro estudio anterior, eran prioridades, y como le pusimos nuevamente ahora, son prioridades para una iglesia sana. Una iglesia sana tiene ciertas prioridades, tiene ciertos puntos en donde no va a negociar, y Pablo recuerda esto a los ancianos de la iglesia. Esto les dice. En retrospectiva, la retrospectiva es volverse para atrás, hacer un raconto para atrás. Pablo les recuerda en primer lugar cómo ha servido entre ellos, cómo él ha servido. Les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ustedes lo saben. Esto es de público conocimiento. No solamente lo saben, sino que ustedes han podido ver cómo Dios ha sido fiel en el ministerio, cómo me ha sostenido, cómo es un ministerio que no es algo a escondidas, sino que es algo público. Ustedes saben. Y Pablo no se llena de orgullo por esto, no está diciendo: miren el ministerio que desarrollamos, miren lo
lo que hemos hecho en tal lugar, en cual lugar. No, Pablo no es que se está como autoalabando, sino como le dice a los Corintios, en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, la de Dios, no ha sido en vano para conmigo. Y fíjense lo que les dice. Le dice, antes he trabajado más que todos ellos. Me parecería como que Pablo acá se está como vanagloriando. Pero aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es lo que ha sostenido a este hombre. Y aquí, en esta parte de Hechos, vemos a un Pablo pastoral que está pasando la antorcha a estos líderes de Éfeso, a esta comunidad que él mismo ha alimentado. Pablo le está pasando la posta. Pablo no es un pastor inalcanzable, no es un hombre inaccesible, no es alguien, es un hermano y es un amigo para ellos. Y Pablo los hace llamar y les está pasando la posta. No es alguien aislado, no es un hombre que se encierra en su cubículo, en su biblioteca, que está rodeado de libros. No es Pablo, es alguien que puede la gente puede dar fe de su fidelidad y de servicio. Pablo está diciendo, cuando dice que está sirviendo al Señor con toda humildad, está diciendo algo mucho más allá de ser servicial. Pues muchas veces leemos y decimos, bueno, Pablo era servicial, sirviendo al Señor con toda humildad, y lo imaginamos a Pablo muy humilde. No, literalmente la frase está diciendo que se está comportando como lo que un cristiano realmente es, un esclavo, un siervo del Señor. Eso es cuando dice sirviendo al Señor, está diciendo, estoy actuando como un esclavo del Señor. Lo que hago, lo hago para el Señor y porque soy ahora un esclavo del Señor. No soy otra cosa. No soy otra cosa. Eso mismo le dice Pablo a los Efesios, justamente, capítulo 4. Les dice, yo pues, preso en el Señor. En ese momento estaba preso Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, a los cristianos. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, etc. Con toda humildad. Esa es una de las características esenciales. Una iglesia sana tiene siervos que sirven al Señor, que son esclavos de Cristo y que lo hacen con humildad. Y su servicio al Señor, principalmente, ¿cómo se ve reflejado? Acá en la enseñanza, en la edificación de la iglesia. Eso es lo que hace Pablo. A pesar de la oposición, ahí lo menciona, a pesar de la oposición de muchos frentes, porque uno revisa Hechos y ve la vida de Pablo y lee, por ejemplo, 2 de Corintios y puede ver que Pablo recibió acechanza de los judíos, pero acechanza de fuera, de dentro, de todos lados, de gente, de gentiles, de las autoridades, pruebas, lágrimas que ha enfrentado. Y versículo 20 es interesante, la Nueva Traducción Viviente, acá leemos nosotros, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esa primera frase, la Nueva Traducción Viviente dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Tremendo. Pablo nunca se echaba para atrás, nunca. Cuando era cuestiones del consejo de Dios, cuando era cuestiones bíblicas, cuando eran cuestiones escriturales que Pablo tenía que aconsejar a la gente, Pablo no se echaba para atrás, no andaba pidiendo disculpas a la gente, disculpame, viste, cuando vamos nosotros, hay veces que vamos a alguien a aconsejarlo o a decirle algo de la palabra de Dios, y mirá, disculpame que te lo diga. No, Dios es quien tiene autoridad sobre esas personas, sobre el incrédulo y sobre el creyente, y uno tiene que ir y decirle, mirá, Dios dice esto, pero Dios lo dice, no yo, y así va Pablo. Dios dice esto en su palabra. Nunca me eché para atrás
a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Fuera en público, fuera en las casas. Es el consejo que Pablo le da, tremendo, a Timoteo, en primera de Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 3, le dice por qué lo dejó en Éfeso justamente a Timoteo, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, así te encargo ahora. Eso es lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo, una enseñanza a la iglesia, a los incrédulos, a los judíos, a los griegos, que se enfocaba en testificar el Evangelio. Pablo estaba enfocado en eso, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles, ¿acerca de qué? Acerca de, no sé, de bueyes perdidos, no, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Eso es lo que Pablo enseñaba. Ese era, como va a decir en versículo 24, el ministerio que recibió del Señor. Ese es el ministerio que Pablo recibió del Señor. Es algo innegociable. Es una marca de una iglesia sana y de las iglesias que Pablo anhela formar en esa región. El arrepentimiento a Dios representa un cambio de dirección en la forma de relacionarse con Dios. Eso es arrepentimiento. Implica la fe en Jesús, de modo que la conversión ahora tiene como resultado la confianza en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que predica Pablo. De modo que la persona abraza a Cristo y a su obra. Eso es lo que predica Pablo. Este es un mensaje, dice él, tanto para judíos como para gentiles o para griegos. ¿Por qué? Porque ambos, judíos y gentiles, necesitan escuchar esto. Y en definitiva, todos necesitan escuchar esto. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Así estos versículos nos muestran que el ministerio de Pablo tiene 3 características claras. Fidelidad. Pablo es fiel en lo que predica. En segundo lugar, una predicación directa de lo necesario. No se iba por las ramas. Ese es el sentido. Pablo no se iba por las ramas contando anécdotas o ilustraciones lindas que al final la gente se acuerda de qué, de las ilustraciones y de la... No, Pablo se enfocaba en el Evangelio, era directo. Y en tercer lugar, el testimonio sobre Jesús. En definitiva, las 3 cosas hablan de lo mismo. Hablan de lo que Pablo estaba enfocado, en lo que estaba no solamente enfocado, estaba enfermo por hacer eso. Llamaba a la gente a tener fe en la obra de Dios por medio de Jesús. Elementos que son prioridad para una iglesia sana. Es prioritario para la vida de Pablo y ahora lo transmite esto a los ancianos de Éfeso, y de alguna manera es algo que también para el lector, para el que está leyendo, es tremendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio beneficia a los que vienen a la fe en Jesús. ¿Cómo los beneficia? Obviamente con el perdón de pecados y con la reconciliación con Dios. Es un beneficio para el que viene a la fe en Jesús. Trae ventaja al creyente. ¿Cómo? Nos absuelve en el día del juicio el Evangelio. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo se ha imputado a nuestro favor y nuestras injusticias, nuestras maldades, nuestra rebelión, todo nuestro pecado ha sido puesto en los hombros de Cristo, en la cruz del Calvario. Tremendo. Claro que sí, ventajas para el creyente. Y es provechoso el Evangelio, es útil el Evangelio para la vida del creyente. ¿Cómo? Proporciona el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a la vida santa en un mundo impío. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso el Evangelio, ¿y por qué nos enfocamos tanto en el Evangelio? Porque obviamente no es solamente la puerta de entrada a una iglesia, es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia está enfocada en el Evangelio. Cuando una iglesia deja a un lado el Evangelio, bueno, puedes esperar cualquier cosa. Cualquier cosa.
Y entonces Pablo, después de hacer este raconto de su ministerio, en tercer lugar, tercer encabezado, habla de la perspectiva y de nuevo la retrospectiva con miras a Jerusalén. Pablo está mirando a Jerusalén. Pablo dice, ahora he aquí, versículo 22, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Esta es la perspectiva, esto es lo que tengo por delante, voy a Jerusalén. Versículo 22. Y Pablo literalmente está bajo la presión de Dios. Está movido por el Espíritu Santo. Dice, él ligado yo en el Espíritu. La palabra esa, ligado, hace referencia a lo que hablamos antes, la condición de esclavo. Él dijo que servía al Señor como un esclavo, como un siervo. Y ahora usa esta palabra, ligado, hace también una referencia. ¿Por qué? Porque esa palabra habla de que un esclavo está encadenado al Espíritu Santo. Así como el esclavo o los presos tenían la cadena y la bocha que no los dejaba caminar, o los mantenía en el lugar donde tenían que estar, así Pablo, como un esclavo de Cristo, estaba encadenado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo llevara donde quiera e hiciera Dios lo que quiera con él. Ese es el sentido, a donde quiera. Ese lugar era Jerusalén. Parece acá como una contradicción porque dice, bueno, yo no sé lo que me va a pasar. Pero después, versículo 23, dice, pero el Espíritu Santo me ha dado testimonio de que en todas las ciudades, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero el sentido de la frase esta es que Dios, por medio de su Espíritu, le ha dado testimonio a Pablo acerca de las cadenas y de las pruebas que van a venir, pero él lo que no sabe son las consecuencias de eso. Él no sabe si va a morir, él no sabe en dónde, en cómo, en qué circunstancias, cómo van a ser las cosas. El testimonio del Espíritu Santo en su vida ha sido de que sí, va a haber cadenas y va a haber pruebas, va a haber prisiones, pero las consecuencias de todo eso, o cómo Dios va a usar eso, no lo sabe. Y en esa perspectiva de servidumbre a Cristo, como dijimos recién, esta ligadura, este encadenamiento al Espíritu Santo, es que Pablo afirma lo que leemos en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está caminando fielmente con Dios a donde quiera que va, en este caso es Jerusalén. No necesita estar seguro a dónde va o a qué se va a enfrentar para ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Pablo no depende o no está determinada por las circunstancias ni por las emociones de Pablo. Porque si hubiera sido así, Pablo hubiera abandonado en la primera de cambio. ¿Se entiende? La fidelidad de un cristiano no está determinada por las circunstancias. Que si me va bien en la vida o que si recibo bendiciones del Señor. No. La fidelidad de un cristiano está dada por el carácter y la persona de Dios en su vida. El Evangelio ha afectado de tal forma nuestra vida que nada puede modificar esa fidelidad. Puede verse afectada, sí, porque tenemos resabio de pecado, pero no por ello vamos a abandonar. Pablo solo necesita llevar a cabo su ministerio. Él quiere ninguna cosa hago caso. Y habla de dos cosas, dos convicciones que tiene Pablo. Primero, considera que su vida tiene valor, dice, en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, si es valiosa para Dios y es útil para el ministerio, gloria a Dios. Pero para mí mismo no es valiosa. No es valiosa para mí mismo. No tiene sentido mi vida para mí mismo, para mis intereses. Si el encarcelamiento en Jerusalén me conduce a la muerte,
él está dispuesto a sufrirlo. ¿Por qué? Porque la visita a Jerusalén no es una idea suya. ¿Se da cuenta? No es una idea de Pablo. Es el plan de Dios. Por eso no tiene valor su vida. No importa. No importa mi vida. No importa lo que Dios haga. El plan de Dios, eso importa. Y en segundo lugar, está dedicado plenamente a la tarea que le ha encomendado el Señor. Eso es lo que hace. Pablo es tremendo, describe, exhorta, le encarga bajo juramento a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco, te pongo bajo juramento delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cualquier coincidencia con la actualidad es, valga la redundancia, es mera coincidencia. Pero pasa eso. Comezón de oír, no sufren, o sí la sufren, a la escuchar sana doctrina, la sufren. Ese es el encargo, eso es lo que Pablo estaba dedicado a hacer. Y eso le encomienda a Timoteo acá, y a partir del versículo 25, volvemos a Hechos, Pablo hace la retrospectiva de nuevo, vuelve para atrás, hace un regreso a ese desarrollo del ministerio entre los efesios, y el versículo 25 es clave porque ese versículo en definitiva es lo que va a incrementar el dolor en el corazón. Acá hay como un quiebre en el corazón de estos hermanos. ¿Por qué? Porque en el versículo 38 al final dice: doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro. Y es acá, versículo 25, cuando les dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Eso, ahí fue el quiebre, una amargura. Y cómo no van a ver más su rostro, les dice, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy, por tanto, dice, o sea, en función de esto de que no van a ver más mi rostro, los protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. La Nueva Biblia de las Américas dice: les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pablo es inocente de cualquier responsabilidad. ¿En caso de qué? En caso de que los efesios caigan en pecado, en caso de que los efesios se aparten de Dios por diferentes circunstancias, en caso de que los efesios vayan tras falsas enseñanzas, Pablo les dice: yo inocente de todo eso. ¿Por qué? Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Pablo es inocente, ¿por qué? Porque Pablo ha sido fiel en dar todo el consejo de Dios. Entonces, delante de estos hombres, que son los ancianos de la iglesia, le dice: yo os protesto. No es que se está lavando las manos, sino que Pablo ha sido fiel. Ustedes saben cómo me he conducido, les dijo antes. Ustedes saben cómo, pero si ustedes hacen mal las cosas, no es una responsabilidad de Pablo. No es una responsabilidad de Pablo, es responsabilidad de ellos. Ellos ya tienen todo el consejo de Dios. Todo aquello que era útil, aquello que decía el versículo 20, todo lo útil, todo el consejo de Dios es lo que Pablo ha predicado y ha vivido delante de ellos. Segunda de Timoteo, de nuevo, a Timoteo, pobre, lo vamos a tener de referencia a Timoteo. Capítulo 3, pasaje muy conocido, versículo 16, le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, o sea, cualquier cristiano que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, está enteramente preparado ¿a través de qué? A través de que toda esta escritura inspirada por Dios le ha sido útil para aprender, para ser redarguido, para ser corregido, para ser instruido en justicia. Pablo les ha enseñado todo el consejo de Dios. Entonces Pablo les dice, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. O sea, hermanos, le está diciendo, para hablar en criollo, háganse cargo. Le estoy pasando la posta, háganse cargo. No me culpen a mí. No me culpen a mí. Eso es lo que se está diciendo. Y finalmente, la exhortación. Hay una exhortación a los ancianos del versículo 28 en adelante, hasta el final, hasta el 31, hay una exhortación. Por tanto, dice. O sea, en función de todo lo que han visto, cómo me he conducido, han oído la permanente enseñanza bíblica para la iglesia, han visto que yo no tengo en cuenta mi reputación, no estimo mi vida, no considero los peligros, no estimo la vida como valiosa para mí mismo porque no me interesa eso, sabiendo que no van a ver más mi rostro, como les dijo en el versículo 28, esta exhortación es una exhortación a cuidarse a sí mismo. Muy claro, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En función de todo lo que les he dicho, de cómo ha sido mi ministerio, bueno, ahora cuídense a sí mismos. Ustedes, Dios los ha elegido como supervisores de las personas que tienen a cargo y de la obra de Dios. Bueno, ahora cuídense a sí mismos. Cuídense a sí mismos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le escribe a Timoteo, que es un pastor de una iglesia ahí en Éfeso, y le dice lo mismo. Más concretamente acá le está hablando de la integridad espiritual. Cuídense a ustedes mismos, cuídense, cuiden de la iglesia, cuiden de la comunidad. Y después le va a decir, cuiden a la iglesia de los falsos maestros, de los que están fuera y de los que están dentro de la iglesia. Cuídense a ustedes mismos. Pablo les recuerda que ha sido el Espíritu Santo el que los puso como obispos, como supervisores, como pastores que apacientan las ovejas, la iglesia del Señor. Entonces es una doble responsabilidad, velar por ellos mismos y velar por los miembros de la iglesia. Dios los ha asignado, no ha sido una decisión humana, no ha sido una conferencia en donde los ha puesto, no. Si bien Pablo es quien nombra a estos ancianos, y ya se ha visto en Hechos, pero es bajo la autoridad de Dios que Pablo lo ha hecho. Dios lo ha autorizado. Y el propósito de este nombramiento divino es pastorear y apacentar la iglesia. Pastorear y apacentar la iglesia, que es de Dios. Entonces la atención está centrada en el bienestar de la iglesia y no en los beneficios que los ancianos pudieran reclamar. ¿Se da cuenta? Un punto que va a desarrollar ahí desde el versículo 33 en adelante. Pero Pablo está enfocado en las personas, en la iglesia, en el cuidado de la iglesia, porque son la iglesia del Señor, son ovejas del Señor. E incluso los ancianos no dejan de ser ovejas del Señor. Entonces, cuídense a ustedes mismos y cuiden al rebaño del Señor. Dios es el dueño de la iglesia. Quienes sirven son solamente supervisores, pastores bajo la autoridad del buen pastor. Y estas ovejas, su iglesia,
es guiada, es apacentada, es aconsejada. ¿Cómo? Por medio de su palabra, lo hemos dicho. El consejo de Dios por medio de su palabra. Por eso pretender hacer todo esto, guiar, apacentar, aconsejar, hacer todo esto divorciados de la palabra de Dios, es sin duda un insulto al dueño de las ovejas. ¿Se entiende? Es como si en tu trabajo tuvieras ciertas normativas que tenés que cumplir y vos te mandás solo y querés hacerlo fuera de las normativas. Bueno, acá está lejos la comparación, pero acá es similar. Dios nos ha dejado su palabra. Y cómo aconsejamos, cómo alimentamos, cómo crecemos juntos, es por medio de su palabra, no por otra cosa. No por otra cosa. Por eso es prioritario. ¿Se da cuenta? Lo que sucede en la vida de una iglesia local es prioritario, que tiene que estar determinado bíblicamente, todo lo que se hace, todo lo que un cristiano vive en su vida particular y en su vida como iglesia local, todo tiene que estar determinado bíblicamente. No por lo que yo siento, no por lo que soñé, porque comí pesado y soñé algo, no por intereses personales, o por lo que dice fulano o mengano por internet, o por algún libro, no, es Dios por medio de su palabra. Incluso lo que Germán dice acá, si no está en su palabra, por favor vengan a decírmelo y dígame, Germán, estás equivocado porque no lo dice en su palabra y lo que estamos haciendo no es bíblico. ¿Se entiende por qué? Porque no dejamos de ser ovejas del Señor. Cuídense a ustedes mismos y a las ovejas. Si uso otro medio para hacer eso, uno es culpable. Uno es culpable delante de Dios. Antes había dicho Pablo, soy inocente. Yo os protesto de que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no rehusó o no dejó de anunciar todo el consejo de Dios. Pero si uno deja de dar el consejo de Dios, sí es culpable. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la iglesia. El Señor es Señor y cabeza de la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la ganó por su propia sangre. Eso es lo que dice. La ganó por su propia sangre. La identidad de la iglesia y de cada miembro está determinada por el Evangelio mismo, por la obra de Cristo. El hecho de que Jesús comprara a la iglesia con su sangre subraya el costo que tuvo que pagar Dios por causa de los pecadores para formar un pueblo. Tal forma sagrada de pago por la iglesia, entonces hace que la responsabilidad de los ancianos sea sagrada. Pablo no está jugando acá con esta gente, no le está diciendo, bueno, hermanos, fíjense si pueden hacer un ministerio, pum, 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 re lindo. No, les está diciendo, hermanos, la iglesia, Dios la compró con la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta lo sagrado que es la iglesia? No es para jugar a la iglesia. No es para eso. No, es sagrado. No son sagrados los títulos, las posiciones. Es sagrada la responsabilidad, porque la rendición de cuentas por parte de estos ancianos iba a ser mayor. El autor de Hebreos, que algunos consideran que es Pablo, otros, les dice en capítulo 13, versículo 17, esa responsabilidad, se los leo rápidamente. Hebreos, capítulo 13, versículo 17, le escribe a la iglesia, le dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, etcétera. Lo hagan con alegría, no quejándose, no es provechoso, pero ellos tienen que dar cuenta. Ellos tienen que dar cuenta. Y Pablo, siguiendo esta imagen de los pastores, de las ovejas, de los rebaños, dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Le sigue con esta imagen. El rebaño está en peligro de ser expuesto a la falsa enseñanza. Y Pablo compara los falsos maestros con lobos feroces
que devoran, que destruyen. ¿Por qué? Porque estos lobos no se guían por la palabra de Dios. Obviamente, cualquier cristiano, entre comillas, que viva una vida divorciado de la palabra de Dios es un desastre inminente. ¿Se da cuenta? Es un engaño y la persona se está yendo directamente al infierno cuando no está guiado por la palabra de Dios. Esta metáfora de los lobos, en primer lugar, lobos que vienen de afuera. Y esta metáfora muestra en el contexto este que está describiendo Pablo, que el error no es un mal menor. El error que ingresa a una iglesia no es un mal menor, sino que es una amenaza mortal para la comunidad. Eso les está diciendo Pablo a estos ancianos. Ellos tienen que evitar eso, ellos tienen que evitar el error doctrinal. ¿Por qué? Porque ese error doctrinal no es algo alegre o algo que se puede tomar livianamente. Eso les está diciendo Pablo. Es algo serio. ¿Por qué es serio? Bueno, ¿por qué? Porque la iglesia ha sido comprada por la sangre de Cristo, la iglesia es sagrada. Entonces, versículo 30, también de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es grave, les está diciendo. Tal es así que Pablo en cada una de sus cartas hace alguna referencia a los falsos maestros o a las malas enseñanzas. Todas las cartas, en definitiva, de Pablo fueron escritas en segunda instancia o en primera instancia para hablarles sobre eso, sobre las falsas enseñanzas. Interesante, versículo 31. Por tanto, en función de esto, de estos lobos, de esta gente que habla cosas perversas, velad. Velad. Pablo le pide a los ancianos, estén siempre alertas, siempre alertas, siempre alertas. Y desde el versículo 32 hasta el final, la conclusión y la despedida. Palabras de conclusión que comienzan con una bendición. Pablo los encomienda a Dios. Es decir, Pablo los confía a la custodia, al cuidado, a la protección de Dios. ¿Por qué? Porque la partida de Pablo no los va a dejar solos, no los va a dejar desamparados, ya que es y siempre ha sido Dios mismo quien actúa en los creyentes y entre los creyentes en Jesús para hacer crecer su obra, para que los cristianos se comprometan con el Evangelio. Eso lo hace Dios, por eso los encomienda a Dios. El futuro de la congregación acá en Éfeso, en este caso, no pertenece ni a los lobos ni a los pastores, sino a Dios. Es Dios el que es el dueño de la iglesia. Pablo le escribe a los corintios, en 1 Corintios 3, le dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No están solos ni quedan sin provisión. Eso les está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque es la palabra la que puede sobreedificarlos. El poder para edificar la iglesia, y no nos vamos a cansar de decirlo, es el poder de Dios y el poder de su palabra. No es el poder de la oratoria de alguien, no es el poder de qué amables que son los hermanos, cómo reciben a la gente, qué lindo, qué bien que me siento. No, a ver, en primer lugar, un pecador en una iglesia, como no sé quién fue que lo dijo, debería sentirse muy incómodo. Muy incómodo. ¿Por qué? Porque el Evangelio debería confrontarlo con su pecado y debería sentirse realmente incómodo. Entonces, ¿qué es lo que edifica la iglesia? El poder de su palabra, la presencia de Dios por medio de su palabra, un Dios que está activo en su palabra, que la sostiene a la iglesia, que la desarrolla a la iglesia, que la expande. Dios
es el que puede hacer eso. No hay empresa humana que pueda hacer lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia. A Pablo no le interesaba su reputación, no ponía delante de él los derechos personales, no ponía sus intereses. Es Dios quien edifica a su iglesia. Dios lo hace. Y uno descansa en eso. No son nuestros planes. No hay estrategias, no hay grandes ministerios. Eso no existe. ¿Sí? Porque un pecado puede tirar abajo la vida de cualquier persona. Puede borrar de la faz de la tierra cualquier gran ministerio. Pero el poder de Dios y de su palabra en la iglesia es algo que nada lo puede mover. Tal es así que a Pablo no le interesaba el beneficio personal, ni lo motivaba la codicia, ni el estatus personal. Y ahí versículo 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, o sea, a mi equipo de trabajo, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Y es lamentable, ¿no? Porque en materia financiera, en lo que es economía, y en la sexualidad son dos elementos de tremendo peligro en la iglesia, más en la actualidad, tremendo. Por eso es donde hay más necesidad de rendición de cuentas, en ese sentido. Y Pablo le ha dado el ejemplo de esto a los ancianos. Y literalmente, cuando les dice, estas manos me han servido, ese pronombre, estas, les muestra las manos. Es un pronombre demostrativo. Les dice, estas manos me han servido. Y le pone como más colorido a la imagen. Colorido en el sentido de la emoción que se está generando. No, recuerden que el corazón de estas personas, de estos ancianos, está en gran manera dolido por causa de que no lo van a ver más a Pablo. Y en ese contexto Pablo les muestra este desinterés, esta solidaridad, esta generosidad, que es parte de la identidad de estos hombres que deben supervisar, que deben apacentar, que deben dar el ejemplo al rebaño. Cuando habla de los necesitados, ahí más adelante está hablando de personas que por limitaciones evidentes no pueden sostener su vida, tienen necesidades por eso, personas que forman parte de la iglesia, y eso es importante, pues le dice que son parte del rebaño y que los tienen que ayudar, Aquellos que pueden trabajar con sus manos pueden ayudar a quienes no pueden, es así. Y en el contexto de lo que se viene hablando, porque no hay que tomarlo aisladamente esto, seguir las palabras de Jesús sobre el dar, más bienaventurado es dar que recibir, dar desinteresado, lo que va a hacer va a proteger a estos ancianos de hacer un mal uso de su posición en la iglesia. Mejor es dar que recibir, le dice Pablo a los ancianos, no se olviden quién le habla y quién es el receptor. ¿Por qué? Porque la forma egoísta es lo más natural que nos sale. Desarrollar el ministerio con este tipo de males es lo más natural que nos sale. Y Pablo los está advirtiendo de eso y concluye el discurso y ora con ellos, arrodillados, lo que muestra como la solemnidad del momento. Es un momento solemne. La escena, si se fijan, es tremenda. Hay abrazos, hay besos, hay llantos, hay un profundo dolor, como dijimos, angustiante. El verbo que se usa ahí, doliéndose, en gran manera es una palabra muy fuerte en ese sentido. Y si bien los hermanos y Pablo mismo entienden que todo estaba guiado por la mano del Señor y todo está bajo su voluntad, sin embargo, es una muestra de amor genuino de estos hombres hacia Pablo. Tremendo. Hombres, pares en el ministerio, consiervos, despidiendo a su hermano, a su amigo, al apóstol, al maestro. En resumen, el texto
de hoy hace una importante declaración acerca de la responsabilidad de pastorear, que debe ser la tarea de los siervos de Dios. Cuando Pablo prepara a estas iglesias, a estos hermanos, para que sigan funcionando en su ausencia, lo que les está señalando es la responsabilidad que tienen. Tienen una responsabilidad. Tanto una responsabilidad positiva como negativa. Positiva, ¿por qué? Porque deben desarrollar esta comprensión teológica, doctrinal. Tienen que ayudar a la iglesia. Tienen que hacer crecer a la iglesia. ¿Para qué? Para que tengan todo el consejo de Dios, todo lo que piensa Dios de ellos y que les dé una mentalidad para poder discernir. Hay veces que la falta de palabra de Dios en las iglesias es ese el problema. La gente no tiene una mentalidad para discernir. No sabe tomar decisiones. ¿Por qué no sabe tomar decisiones la gente? Porque está divorciado de la palabra de Dios. No ora, no lee la palabra. Y eso pasa, y ese es el interés de Pablo, hacer crecer a la iglesia y hacer que estos hombres estén advertidos de esto. Negativamente también, ¿cuál es la responsabilidad? Es que hay que estar en guardia. Eso les dice Pablo. Estén en guardia. Esa es la parte negativa. Estén en guardia porque hay engaño, hay distorsión. El mundo ofrece a menudo diferentes opciones que incluso se filtran en las iglesias. Lo que hacen es destruir el testimonio, afectan al llamado y a la misión de la iglesia. Eso es lo que le preocupa a Pablo, protegerse de todo lo que distorsiona el Evangelio. Eso es lo que a nosotros nos debería preocupar. Todo aquello que distorsiona el Evangelio de alguna forma es realmente nocivo. Esto es lo que predicó Pablo como palabra de Dios permanentemente, el plan de Dios. Este era la prioridad para una iglesia sana, estar fundados en el Evangelio. La clave de todo esto se encuentra en lo que Pablo les encomienda cuando ya los deja: la gracia de Dios y la palabra de Dios. La gracia de Dios, entender la gracia de Dios por medio del Evangelio, afirmarse en la suficiencia, en la inerrancia, en la infalibilidad de las Escrituras, son prioridades. Por algo los hermanos de la Reforma lucharon por la sola Escritura, porque se dieron cuenta de que esa era la base de todos los errores que estaban viviendo en esa época de allá, siglo XIV, XV, XVI y en adelante. Todo el error estaba porque se habían divorciado de la palabra de Dios, y eso es lo que está pasando. De hecho, en muchos sentidos el discurso que Pablo les da no es tanto lo que Dios, no es tanto Pablo, él no se centra en él mismo, sino en lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Si uno se afirma en estas cosas, en la gracia de Dios y en el poder de su palabra, ese ministerio es posible. La vida de un cristiano es posible seguir creciendo. Va a haber peligros, va a haber oposición, va a haber crisis, pero como dijimos antes, no son las circunstancias, no son la falta de recursos, no son la falta de programas o de ministerios lo que hace a una iglesia. Eso no hace una iglesia. ¿Qué hace? ¿Qué actúa realmente? La gracia de Dios y el poder de su palabra. Así también en la vida de uno. En la vida de uno no es la actividad de ir a la iglesia lo que te va a hacer un cristiano, ni te va no es el ir a una actividad, sino en depender de la gracia de Dios y en el poder de su palabra, permanentemente, todos los días. Por eso es la advertencia, y Pablo le dice a los líderes que se vigilen a sí mismos, que estén seguros de la integridad en lo que hacen. El éxito de estos pastores, el éxito, por así decirlo, de estos pastores solo va a tener lugar cuando estos pastores estén equipados para proteger a las ovejas y las ovejas sean equipadas
las alejen de los lobos. Las ovejas también tienen que seguir creciendo. Cuando el pastor, la principal tarea del pastor es sus propios intereses, bueno, deja de alimentar y de proteger a las ovejas. Y es evidente. Eso se hace evidente. El pastor se duerme espiritualmente o por negligencia doctrinal, los lobos acceden al rebaño y el rebaño necesita pastores que guarden las ovejas, que vigilen, que hay lobos, y saber identificar. Pero no distraerse de eso. Hay personas que se distraen con las falsas doctrinas tanto que dejan el Evangelio. Eso tampoco es sano. Eso tampoco es sano. El Evangelio es lo que tiene que sostener nuestra vida. Cristo, el Señor Jesucristo, ha comprado por su sangre a la iglesia. Y eso es la base de todo lo que hacemos. Es el Evangelio. Los ministros pueden ser buenos pastores. Y deben serlo. Deben ser. Por causa del precio pagado por esas ovejas. Deben ser. Si la sangre del Hijo de Dios es suficiente, es efectiva, es buena para las ovejas, para su salvación, también tiene que ser el trabajo fiel de los administradores, algo bueno para la iglesia, el rebaño que Dios ha comprado. ¿De qué manera uno se equipa? ¿De qué manera uno se advierte a sí mismo? ¿De qué manera uno se cuida a sí mismo? Esas son las cosas que Pablo le marca a estos hermanos. Y es algo en lo que cada cristiano tiene que estar siempre alerta, estar cuidando de sí mismo. Esto es dirigido a los pastores, pero también es aplicable a cada cristiano. Uno tiene que velar por lo que está recibiendo como palabra de Dios, por cómo está creciendo, no estar dependiendo de si hay o no hay una actividad, no estar culpando a otras personas de que no puedo crecer en el Señor por esto o aquello. No, es responsabilidad de cada cristiano. Y Pablo se los aclara eso cuando les dice: yo soy inocente, estoy limpio de la sangre de todos. Porque en realidad cada uno es responsable de su propio crecimiento. Y obviamente los pastores tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia en ese sentido también. Vamos a terminar orando. Te damos las gracias, Señor, por esta tremenda responsabilidad de formar parte de tu iglesia. Es un gozo, es alegría el sabernos tus hijos y que estamos cuidados por tu bondad, porque eres nuestro buen pastor. Pero Padre, también tenemos una carga de responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque entendemos que este proceso de santificación en tus hijos no es algo mágico, no es algo, Padre, en cada una de las cartas del apóstol Pablo nos has dado imperativos claros acerca de seguir creciendo, de seguir desvistiéndonos del viejo hombre y seguir vistiéndonos de Cristo. Señor, rogamos que nos ayudes y nos des sabiduría y discernimiento para observar nuestra vida, hacer un análisis a la luz de tu palabra sobre nuestra vida, Señor, y ver aquellas áreas que necesitan ser modificadas. Necesitamos, sí, tu ayuda, tu auxilio por medio de tu Espíritu Santo, para que nos siga convenciendo de nuestros pecados, Señor, y nos siga llevando al arrepentimiento, Padre. Que en todo momento, Señor, recordemos el precio
que Cristo con su vida dio su vida por la iglesia y hoy, Padre, rogamos que nos ayudes no solamente a valorar el costo, sino también a ver la necesidad de seguir creciendo, Padre, de seguir moldeándonos a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, y en ella nos sostenemos. Tiene poder para sobreedificar a tu iglesia y en eso descansamos, Señor, pero ayúdanos a no desperdiciar el tiempo en nuestras vidas, a estar enfocados en seguir creciendo en tu palabra, a seguir ayudando a aquellos hermanos que tengan dificultades, Señor, que tengan dificultades en sus vidas, Señor, pero confiamos en el poder de tu gracia y de tu palabra para sostener a esas personas, a los que vayan a venir, Señor, que tu iglesia esté enfocada no en los intereses personales de cada uno, Señor, sino que esté enfocada en lo que realmente importa, Padre, y es seguir predicando tu evangelio y seguir proclamando a Cristo en donde estemos, Padre. Gracias por esta mañana tan particular, tan especial, Señor, en especial por el suceso con la familia Ovejero, Señor, rogamos que sostengas esa familia. Padre, ha sido un motivo de dolor para nosotros y imaginamos que también mucho más para Esteban. Rogamos que lo sostenga, Señor, y gracias porque como iglesia podemos acudir a ti, Señor, por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo, Señor, para descansar en ti. Señor, nuestras vidas no tienen ningún sentido, nuestra vida como iglesia no tiene ningún rumbo si hacemos las cosas separados del gran evento que ha sido para nuestra vida el ser abiertos nuestros ojos a las maravillas de tu Evangelio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que han podido venir hoy, rogamos por los ausentes, Señor, que tú los sostengas en esta semana, los edifiques por medio de tu palabra, por tu gracia y también por medio de la comunión que podamos tener al vernos, Señor. En todo momento el objetivo de vernos y de hablarnos y de aconsejarnos sea el solo fin de ser edificados por tu palabra y que Cristo sea formado en nuestras vidas, Señor. Anhelamos eso. Señor, nos duele ver nuestras vidas y que no nos parecemos a Cristo. Señor, rogamos tu ayuda, tu sostén, tu guía a cada uno de tus hijos, Señor, para que cada día seamos más parecidos a Cristo. Aquellos que no te conocen, Padre, rompe esos corazones duros. Háblale, Señor, eficazmente. Sálvalos, Señor. Es algo que nosotros no podemos hacer y tú lo sabes. Rogamos por ellos, Señor, que los lleves al arrepentimiento y a la fe también. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.